intervalo de confianza es un rango de valores donde es muy probable que esté el verdadero valor de toda la población, es decir, del parámetro. Se calcula usando datos de una muestra y un nivel de confianza que usualmente es el 95%. ¿Qué significa 95% de confianza? Si repitiéramos el mismo estudio muchas veces, tomando nuevas muestras y calculando intervalos de confianza, 95 de cada 100 intervalos contendrían el parámetro real, como mu, que representa la media poblacional. Es importante recalcar que eso no significa que hay 95% de probabilidad de que la media poblacional, o sea mu, esté en un intervalo de confianza concreto. La confianza se refiere más bien al método, no a un intervalo específico. Veamos un ejemplo. Un ingeniero necesita verificar si la longitud promedio de los tornillos es 10 milímetros. Toma una muestra de 50 tornillos y obtiene que la media de esta muestra es de 10.2 milímetros, cuya desviación estándar es de 0.8 milímetros. Calculamos el intervalo de confianza al 95% y obtenemos un intervalo de 9.98 a 10.42 milímetros. Este intervalo de confianza contiene el valor de 10 milímetros exigido por el cliente. Por ende, no hay una evidencia para rechazar la producción, pues la media poblacional, representada como ya mencioné anteriormente por mu, podría ser 10 milímetros. ¿Por qué importa la precisión? Un intervalo de confianza preciso no solo es estrecho, sino que además los límites de los intervalos son consistentes cuando repetimos el estudio. Esto nos da confianza en que nuestra estimación es estable y fiable. Volvamos al ejemplo del ingeniero. Si el ingeniero repitiera 100 veces este estudio de tomar una muestra de 50 tornillos y obtener el intervalo de confianza, pero con un nivel de confianza menor, por ejemplo del 60%, obtendríamos los siguientes intervalos de confianza. Como vemos, todos oscilan cerca de 10.2 milímetros, su media muestra la original, y los extremos no varían drásticamente. El límite inferior ronda entre 9.90 y el superior entre 10.30. Entonces, como todos los intervalos de confianza incluyen 10 milímetros y sus rangos son similares, podemos confiar en que la longitud promedio real es cercana a 10 milímetros, es decir, la producción cumple. Por otro lado, si el ingeniero hubiese decidido trabajar con un nivel de confianza del 95%, hubiera obtenido un intervalo de confianza más amplio, por ejemplo, de 9.2 a 10.2, y nuevos estudios bajo ese nivel de confianza darían intervalos de confianza como vemos en este caso los límites son inconsistentes y caóticos, aunque el 95% captura la media poblacional, es decir, el valor real, los rangos son tan amplios que la media poblacional podría ser perfectamente 9 milímetros o 10.2 milímetros. En este caso, esa enorme variabilidad entre intervalos de confianza le impedirían saber al ingeniero si la producción realmente cumple. Como hemos visto, el nivel de confianza se asegura de que cierta cantidad de intervalos contenga el valor verdadero del parámetro. A mayor confianza, más amplios serán los intervalos, ya que se incluye un rango más amplio de valores para garantizar que se cubra el verdadero valor del parámetro. Es decir, es más probable que contenga el valor real. A menor confianza, menos amplios serán los intervalos. Por ende, hay una mayor probabilidad de que no cubra el valor real del parámetro. Entonces, a mayor precisión, menor confianza. Y a menor precisión, mayor confianza. En la práctica, hay que balancear estos dos aspectos dependiendo del problema y la necesidad de hacer estimaciones más específicas o más confiables. Cuando queremos saber cuál es el valor promedio de una población, es decir, la media poblacional, pero solo tenemos una muestra, podemos usar un intervalo de confianza para estimarlo. La fórmula para conseguirlo es la siguiente, donde x rayita es la media de la muestra cuya distribución es normal. Esto de distribución normal lo explicaré más adelante. Z es un valor según el nivel de confianza. N es el tamaño de la muestra, que cabe recalcar debe ser mayor a 30 porque estamos suponiendo que es una muestra grande. Y sigma es la desviación estándar de la población, que cuando es desconocida se puede sustituir por la desviación estándar muestral. Un artículo notifica que en una muestra de 50 microperforadoras, cuya función es perforar una aleación de acero con bajo contenido de carbono, el tiempo de vida promedio, expresado como el número de huecos perforados antes de que falle, era de 12.68, con una desviación estándar de 6.83. Determinar un intervalo de confianza del 95% para la media del tiempo de vida de las microperforadoras bajo estas condiciones. La media poblacional es desconocida y se denota por mu. El intervalo de confianza tiene la forma, dado que se quiere un intervalo de confianza de 95%, el nivel respectivo es igual a 0.95, por lo que alfa es igual a 0.05.
Ojo, en esta parte se iguala al 95% debido a que el nivel de confianza que nos exigen en los intervalos es del 95%. Pero si en el caso nos hubieran exigido intervalos al 98% de confianza, entonces aquí en esta expresión se igualaría al 98%. Y z es igual a 1.96. El valor de z viene de las tablas estadísticas, que por cierto dejaré en esta descripción. Para este ejemplo en concreto, como mencioné hace un momento en la fórmula, la variable muestral, o sea, x rayita, debe poseer una distribución normal. Y en este ejemplo estamos suponiendo justamente que tiene una distribución normal para poder hacer uso de esta fórmula. Entonces, nos ubicamos en la tabla estadística y buscamos el valor del subíndice de z, que en este caso es 0.025. Una vez que lo encontramos en la tabla, nos fijamos en el lateral izquierdo y en la parte superior, en las columnas que coinciden, y notaremos un valor, solo que la diferencia es que el lado superior corresponde a la parte decimal y este valor es el que reemplazamos en z. Regresando al ejercicio, se aproxima la media estándar poblacional con la media estándar muestral y se obtiene, por lo que el intervalo de confianza al 95% es, lo anterior se puede escribir también como o. Cabe recalcar que el 10.79 se conoce como el límite inferior y el 14.57 se conoce como el límite superior. Cuando queremos saber cuál es la probabilidad de éxito de una población, pero solo tenemos una muestra, podemos usar un intervalo de confianza para estimarlo. La fórmula para conseguirlo es la siguiente, donde P tilde representa la proporción de éxito de la muestra, cuya distribución es binomial. De nuevo, esto de distribución binomial lo explicaré más adelante. Además, P tilde tiene su propia fórmula, la cual es la siguiente. Por su parte, N representa el número de ensayos, cuya fórmula es la siguiente. Pero veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Para estimar alturas sobre el nivel del mar en lugares donde no hay mediciones directas, se utilizan métodos de interpolación, que son técnicas matemáticas para predecir valores en lugares intermedios a partir de datos conocidos. En este caso se evaluó un método de interpolación por promedio ponderado aplicado a mediciones GPS. En el estudio se consideraron errores grandes como aquellos que superan un umbral generalmente aceptado en la industria. Se aplicaron las mediciones en 74 ubicaciones de prueba y en 26 de esas ubicaciones el método presentó grandes errores. Estas 74 ubicaciones se consideran representativas de tipo de área donde se planea usar el método, lo que significa que los resultados obtenidos en estas ubicaciones pueden generalizarse a otras ubicaciones similares. Con esta información, calcula un intervalo de confianza del 90% para la proporción verdadera de ubicaciones en las que este método tendrá grandes errores. El número de éxitos es 26 y el de ensayos 74. Por tanto, se calcula n tilde, p tilde. Para un intervalo de confianza del 90%, el valor de alfa medios es 0.05, por lo que z es 1.645. El intervalo de confianza al 90% es, por tanto, o. Cuando queremos saber cuál es el valor promedio de una población, pero solo tenemos una muestra pequeña, menor a 30, podemos usar un intervalo de confianza para estimarlo. En general, no hay ningún método para encontrar dichos intervalos de confianza. Sin embargo, si se sabe que la población de esta muestra pequeña es una población normal, entonces se puede usar una distribución de probabilidad denominada T de student para calcularlos. La fórmula para conseguirlos es la siguiente, donde x rayita es la media de la muestra cuya distribución es T de student. T es un valor según los grados de libertad y el nivel de confianza. N es el tamaño de la muestra y S es la desviación estándar muestral. Cierto artículo presenta mediciones de la fuerza nominal de corte en kilonewton para una muestra de 15 vigas de concreto. Los resultados fueron los siguientes. Construir un intervalo de confianza al 99% para la media de la fuerza de corte. Calculamos la media muestral, así como la desviación estándar muestral. Luego, utilizamos la fórmula con el tamaño de la muestra igual a 15 y obtenemos que alfa medios es igual a 0.005. De la tabla T, con 14 grados de libertad, se encuentra lo siguiente. Entonces, el intervalo de confianza al 99% es también expresado como. Es importante resaltar que en ocasiones se puede tomar una pequeña muestra de una población normal cuya desviación estándar poblacional se conoce. En estos casos no se utiliza la tabla T-Student, porque no se está aproximando la desviación estándar poblacional mediante la desviación estándar muestral. Entonces, en estos casos utilizaremos la tabla de distribución normal. Veamos un ejemplo para entender esto mejor. Con referencia al ejemplo anterior, suponga, con base en un número muy grande de mediciones previas de otras vigas, que la población de las fuerzas de corte es aproximadamente normal, con desviación estándar poblacional igual a 180 kN.
Encuentra un intervalo de confianza al 99% para la media de la fuerza de corte. En este caso, calculamos la media muestral y no se necesita calcular la desviación estándar muestral porque se conoce la desviación estándar poblacional. Dado que se quiere un intervalo de confianza al 99%, alfa medios es igual a 0.005. Ya que se conoce la desviación estándar poblacional, se utiliza z sub alfa medios en lugar de un valor de t student para calcular el intervalo de confianza. De la tabla de distribución normal se obtiene que z es igual a 2.58. Entonces el intervalo de confianza es el siguiente. Ahora se desea calcular la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Los datos constarán de dos muestras, una para cada población. La idea básica es simple. Se calculará la diferencia de las medias muestrales y la desviación estándar de esa diferencia. La fórmula para conseguirlo es la siguiente. Ojo, cuando los valores de la desviación estándar poblacional, tanto de la primera como de la segunda población, son desconocidos, se pueden sustituir por las desviaciones estándar muestrales, tanto de la primera como de la segunda muestra respectivamente. Ahora veamos un ejemplo. Se nos dice que la composición química del suelo varía con la profundidad. Cierto artículo describe análisis químicos del suelo tomados de una granja en Australia Occidental. Se toman 50 muestras a profundidades de 50 y 250 centímetros. A una profundidad de 50 centímetros, la concentración promedio de nitrato era de 88.5 miligramos por litro, con una desviación estándar de 49.4 miligramos por litro. A una profundidad de 250 centímetros, la concentración promedio era de 110.6 miligramos por litro, con una desviación estándar de 51.5 miligramos por litro. Determina un intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre las concentraciones de nitrato a las dos profundidades. Notamos que la cantidad de muestras tomadas, tanto para 50 centímetros como para 250 centímetros, son las mismas, son 50 muestras en ambos casos, y ambas muestras vemos que son grandes, por lo que se puede utilizar la fórmula. Como consecuencia de que se quiere un intervalo de confianza al 95%, el valor de z es de 1.96, que lo podemos corroborar con nuestra tabla de distribución normal. El intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias poblacionales es entonces donde 2.3 es el límite inferior y 41.9 el límite superior. Un caso similar al anterior es cuando queremos hallar los intervalos de confianza para la diferencia entre dos proporciones poblacionales. En tal caso, la fórmula que se utiliza es la que ven a continuación. Ahora, si el límite inferior del intervalo de confianza es menor que menos 1, se sustituye con menos 1. O sea, si de pronto el límite inferior nos sale menos 1.5, lo sustituimos por menos 1. Ahora, si el límite superior del intervalo de confianza es mayor que 1, se sustituye con 1. O sea, si obtenemos de pronto como límite superior un 6, lo sustituimos automáticamente por un 1. A continuación veamos un ejemplo para comprender mejor este concepto y la fórmula. El ejemplo nos dice lo siguiente. Los métodos para calcular la fuerza y requerimientos de la dureza deben ser conservadores de tal forma que deben sobreestimar en vez de subestimar. La tasa de éxitos de este método se puede medir con la probabilidad de una sobreestimación. Cierto artículo presentó los resultados de un experimento que evaluó la fuerza de soporte para una red de soportes de compresión. En una muestra de 380 columnas cortas de prueba de 4 a 6 pies de longitud, el método sobreestimó la fuerza para 304 de ellas. Y en una muestra de 394 columnas largas de prueba, el método sobreestimó la fuerza para 360 de ellas. Determina un intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre las tasas de éxito para columnas largas y columnas cortas. Entonces, calculamos n tilde sub x, que representa el número de ensayos para las columnas cortas de prueba, y el n tilde sub y, que representa el número de ensayos para las columnas largas de prueba, así como p tilde para las columnas cortas y p tilde para las columnas largas. Una vez hecho eso, calculamos el valor de z, que en este caso es 1.96. El intervalo de confianza entonces al 95% es el siguiente. Ahora, si necesitamos calcular intervalos de confianza para la diferencia entre dos medias poblacionales teniendo muestras pequeñas, en este caso utilizaremos la siguiente fórmula. Claro, siempre y cuando las poblaciones no necesariamente tengan la misma varianza. Cabe recalcar que el número de grados de libertad, que está representada por esa V, está dado por la siguiente fórmula, donde siempre se redondea hacia abajo al entero más cercano. Es decir, si de pronto tenemos como resultado 3.4, redondearemos a 3. O si tenemos 3.7, también redondearemos a 3. Siempre hacia abajo al entero más cercano. Veamos un ejemplo para entender mejor la fórmula.
Nos dicen que los compuestos con base de resina se usan en odontología restauradora. Cierto artículo presenta una comparación de la dureza de la superficie de las muestras curadas durante 40 segundos con fuerza constante con otra de 40 segundos con la fuerza aumentando en forma exponencial. 15 muestras fueron curadas con cada método. Las curadas con fuerza constante tuvieron promedio de dureza de superficie de 400.9 Newton por milímetro cuadrado con desviación estándar de 10.6 Newton por milímetro cuadrado. Las curadas con fuerza que aumenta exponencialmente tenían una dureza de superficie promedio de 367.2 Newton por milímetro cuadrado con una desviación estándar de 6.1 Newton por milímetro cuadrado. Determina un intervalo de confianza al 98% para la diferencia entre las medias poblacionales de la dureza entre las muestras curadas por los dos métodos. Entonces, ya teniendo los datos básicos, podemos enfocarnos en hallar el número de grados de libertad, el cual está dado por la siguiente ecuación, obteniendo que el número de grados de libertad es de 22.36, que como ya hemos dicho lo tenemos que redondear hacia abajo al entero más cercano, que en este caso es 22. De la distribución t-student encontramos que el valor de t es de 2.508. Reemplazamos los datos en la fórmula para un intervalo de confianza al 98% y obtenemos que nuestro intervalo sería de 33.7 más menos 7.9. Por supuesto, también podemos encontrarnos casos en los que las poblaciones tengan varianzas iguales. En dicho caso, la fórmula antes presentada se modifica ligeramente. Ahora vemos que aparece un S sub p, donde la cantidad de S sub p al cuadrado es la varianza combinada, la cual está dada por la siguiente fórmula. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dicen que se utilizó una máquina para llenar botellas de plástico con blanqueador. Una muestra de 18 botellas tenía una media de volumen de llenado de 2.0071 y desviación estándar de 0.0101. Después, el aparato se cambió de lugar a otra ubicación. Una muestra de 10 botellas llenadas en la nueva ubicación tenían una media del volumen llenado de 2.0011 y desviación estándar de 0.0121. Se creía que cambiar de lugar la máquina podría haber cambiado la media del volumen llenado, pero es poco probable haber cambiado la desviación estándar. Suponga que ambas muestras provienen de poblaciones aproximadamente normales y determina un intervalo de confianza al 99% para la diferencia entre la media poblacional de los volúmenes de llenado en las dos ubicaciones. Debido a que se cree que las desviaciones estándar poblacionales, tanto para la primera como para la segunda ubicación, son iguales, se estima su valor común con la desviación estándar combinada y obtenemos, reemplazando en la fórmula, que esta es 0.0107. Entonces, el número de grados de libertad es 26. Utilizamos la fórmula vista para determinar el intervalo de confianza al 99% y consultando con la tabla t-student con 26 grados de libertad se encuentra que el valor de t es de 2.779. El intervalo de confianza es, por tanto, el intervalo de confianza visto requiere que las varianzas poblacionales sean iguales o casi iguales. Sin embargo, no hay que suponer que las varianzas poblacionales son exactamente iguales solo porque las varianzas muestrales están cercanas. Ojo, en los diversos casos que hemos visto, la variable que se buscaba inferir, sea la media poblacional, la proporción poblacional o cualquier otra, requería un tipo de distribución, ya sea normal, binomial o cualquier otra. Esto significa que, por ejemplo, si quisiéramos hallar la media poblacional y sacáramos una serie de medias muestrales y plasmáramos sus resultados en un histograma, obtendríamos algo como esto, que es una curva aproximadamente normal. Por supuesto, no siempre obtendremos esta clase de curva. Se deben cumplir ciertos requisitos, pero en caso de obtenerla, podríamos aplicar la fórmula para, en este caso, los intervalos de confianza de la media poblacional.